robarla y recuperarla de donde pueda. Aunque los nazis intentan crear residencias Lebensborn en muchos de los países ocupados, encuentran mucha resistencia. En Francia, por ejemplo, las mujeres embarazadas de alemanes descubrieron que si iban a estas residencias podían salir de allí sin sus hijos, así que se resistieron todo lo que pudieron. De hecho, muchas consiguieron eludir a las autoridades del programa Lebensborn. Pero en marcado contraste con los demás países ocupados está Noruega. El gobierno del primer ministro Vidkun Quisling colabora con los nazis que crean en el país 9 residencias Lebensborn, solo una menos que en la propia Alemania. Himmler está muy satisfecho ya que las mujeres escandinavas tienen el pelo rubio y los ojos azules, que representan el ideal de rama nórdica de los arios. Cuando había relaciones sexuales entre alemanes y noruegas, no había mucha duda, a no ser que la Noruega tuviera antepasados judíos, de la validez racial del hijo que naciera. Thor Brandager es el producto de uno de esos romances durante la guerra. Hoy en día dirige la organización noruega Lebensborn. La Noruega era vista como la perfecta mujer aria. Buena sangre, rubia. Sí, se la podía llamar un aria pura. Dándose cuenta de que tienen ante sí una mina de oro racialmente deseable, los nazis no escatiman esfuerzos. Todo lo que ofrecía el Estado alemán, comida, doctores, atención médica, todo era excelente. Era un sistema totalmente hospitalario dentro del sistema, solo para Lebensborn. Pero hay una trampa. Pueden ir a las residencias y dar a luz de manera anónima. Cuidarán de ellas, pero tienen que firmar un papel que dice que su hijo será entregado al Estado alemán. No te devuelven el hijo después de que nazca. Lo enviaban a Alemania, a familias de acogida, clínicas de maternidad. Pero no había otro remedio, porque ser una chica soltera en la guerra embarazada de un soldado extranjero no era fácil. Se calcula que entre 6.000 y 12.000 hijos de los nazis nacen en Noruega. El programa Lebensborn tiene mucho más éxito aquí que en la propia Alemania. En países no tan dispuestos como Noruega, la Fundación Lebensborn elige una estrategia muy diferente. Por ejemplo, en la Polonia ocupada deciden que si no pueden reproducir niños racialmente válidos, los robarán. Los niños polacos se convirtieron en un objetivo del programa Lebensborn para conseguir niños de buena ascendencia racial. En parte porque los alemanes saben muy bien que el este de Polonia, por así decirlo, había sido alguna vez alemán. En las residencias entran los niños que las SS consideran adecuados para la Eindeutschung. La mejor traducción para Eindeutschung podría ser alemanización. Esencialmente, consiste en imbuir a una persona con supuesta sangre alemana de todo lo alemán. Es decir, familiarizar a esa persona con la cultura alemana y con las cosas que debería pensar o sentir teniendo sangre alemana. Himmler confía en que la alemanización será un éxito. En un memorando de 1940 escribe: estamos seguros de que nuestra propia filosofía e ideales se reflejarán en el espíritu de estos niños que se parecen racialmente a nosotros. Las SS aprenden a reconocer los rasgos de los niños con sangre aria y siempre están alerta para no dejar pasar ninguno de estos posibles alemanes. En su función de ocupación y policía, las SS podían entrar en las casas, en las escuelas, en los hospitales y así determinar si allí había algunos niños que parecían alemanes, muy arios, e identificarlos como tales. Se calcula que las SS secuestraron a 200.000 niños polacos. Determinaban su pureza racial y les hacían exámenes psicológicos en la Oficina de Razas y Reasentamiento, o Rusia, en Łódź.
Los niños entre 6 y 12 años son enviados a internados alemanes y a campos de adoctrinamiento similares a los campamentos de las juventudes hitlerianas. Los niños menores de 6 años son enviados a residencias Lebensborn. Obligaban a estos niños a olvidar que eran polacos si eso era posible. Les obligaban a hablar solo alemán, les obligaban a ajustarse a la cultura alemana, a la educación alemana, lo más rigurosamente posible. Y no les hablaban de sus propios orígenes. Al igual que con los niños alemanes en las residencias Lebensborn, las SS falsifican documentos cruciales para los recién llegados. Les cambiaban el nombre y sobre todo el apellido, sino ambos. Y en muchos casos, el certificado de nacimiento no reflejaba necesariamente la fecha correcta de nacimiento. Con las pruebas de sus antiguas vidas polacas totalmente eliminadas, los niños son adoptados o colocados en familias de acogida. En muchos casos, los padres alemanes tampoco saben de los orígenes polacos del niño. En un discurso de 1943, Himmler justifica la alemanización de los niños polacos. Creo que es nuestro deber traer a estos niños, aunque tengamos que robarlos o secuestrarlos. O recuperamos esta sangre superior y la usamos, o la tendremos que destruir. En abril de 1945, las tropas americanas, británicas y rusas se están cercando a Alemania. El ejército alemán, la Wehrmacht, se ve obligado a retirarse de los territorios ocupados. En inferioridad de hombres y de armas, el sueño de Hitler de un Reich de 1000 años se derrumba. Cuando la Wehrmacht tuvo que retirarse de la Unión Soviética y luego de Europa del Este, y por último volver a Alemania, las residencias Lebensborn fueron evacuadas. La rendición de Alemania el 7 de mayo de 1945 acaba con cualquier esperanza de una raza suprema. El líder de las SS, Heinrich Himmler, intenta huir de Alemania, pero es capturado por las tropas británicas. El 23 de mayo de 1945, estando detenido, se traga una cápsula de cianuro y se suicida. En los últimos días de la guerra se destruyen la mayoría de los documentos sobre Lebensborn y los que quedan son ocultados en archivos de Alemania Occidental y Oriental. Muchos niños no tenían ni idea de que habían nacido en el programa Lebensborn. A menudo descubrían que eran adoptados, pero no sabían nada más sobre su propia ascendencia o las circunstancias de sus propios nacimientos. Después de la guerra, los padres adoptivos solían mantener en secreto las identidades de los niños de Lebensborn, incluso a los propios niños, por dos razones principales. Una era el estigma del nacimiento ilegítimo, y reforzar ese estigma en concreto era un doble estigma de asociación con el régimen nazi. Los niños que habían secuestrado en Polonia lo tienen especialmente difícil para descubrir su pasado. Como las SS han creado identidades y papeles falsos para ellos, encontrar a las familias reales de estos niños es una tarea prácticamente imposible. Se calcula que solo 40.000 de los 200.000 niños supuestamente secuestrados regresan a Polonia. Las autoridades angloamericanas se mostraron reacias a separar familias si el niño había sido adoptado y se adaptaba bien a su familia alemana. Y esta reticencia se vio reforzada por la llegada de la Guerra Fría y el establecimiento de un régimen comunista. Los miles de niños nacidos en Lebensborn tardarán años en empezar a comprender su papel en el experimento para crear una raza suprema. Helga Karau nació en la residencia Lebensborn de Steinharin, en Alemania. Mi madre era una mujer guapísima. Era alta, con ojos azules, rubia y muy hermosa. Llegó a Múnich en 1934 para trabajar como secretaria de Martin Bonin.
El padre de Helga era un soldado de las SS con quien su madre tuvo una breve relación. Después de su